Estaría bueno que hablaras sobre el cartel de Semana Santa de Sevilla que ha escandalizado a los talibanes católicos. No, parece tan tonto. A ver, bueno, para quienes no lo sepan, y a ver si lo encuentro y lo ponemos aquí, aunque sea un segundo, para los que no son españoles, porque es raro el asunto. Bueno, a ver, images. Dios mío, está metido Baza hasta Pérez Reverte. Sálvanos, Señor. Bueno, les pongo esto y conversamos. Miren, este es el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024. Primer asunto, en Sevilla la Semana Santa es la fiesta más importante del año. Para los ateos de Sevilla también. Hay una señora la mamá de una estrechísima y queridísima amiga mía, que le caigo muy bien, pero no sabe por qué me meto con la Semana Santa, porque una vez me metí con la Semana Santa. La Semana Santa es sagrada. Para los que no son católicos es sagrada. Entonces, este es el cartel que se marcan para la Semana Santa de Sevilla 2024. Y está pues, un Cristo guapetón. Demasiado guapetón, según algunos. A ver, a lo largo de la historia, lo que se ha hecho con la imagen de Cristo, que pues, seguramente era un señor del Oriente Medio con un aspecto más cercano al de, no sé, Saddam Hussein que de esto, pues ha sido un proceso de europeización, rubificación, ojoazulización de la imagen de Cristo. No es novedad para nadie esto, ¿verdad? Cristo tenía que haber parecido como cualquier persona que se encuentre uno entre los palestinos, por ejemplo, ¿no? Porque los israelíes, los judíos israelíes, generalmente judíos askenazi, que con el viaje por Europa durante miles de años, pues llevó a que sean gente más europeizada también en general, salvo los judíos etíopes, que esos son claramente africanos, subsaharianos. Pero se ha europeizado y blanquificado a Cristo para que sea más palatable para los europeos. Pues es el extremo de eso, ¿no? El extremo es un chico guapísimo, dicen, yo de chico sé poco, no, a ver, uno puede observar que es un chico guapísimo, y eso no había yo visto de tiempo de cuerpo entero, pues sí está un poco eroticón. El tema, el chico es guapísimo, ayer lo vi en la tele. Y pues estoy muy contento, pues qué bueno que les guste a la gente, porque me gustó ser el modelo. Claro, es una fotografía de un modelo sevillano, un chico muy guapo, que lo usaron para hacer el cartel, la fotografía del cartel de la Semana Santa. ¿Qué no les gusta? Que está muy erotizado. Cristo siempre ha estado erotizado. Que es muy guapo, siempre ha sido, lo han pintado mucho más guapo de lo que era. Que está muy europeizado, siempre ha sido europeizado. Yo no veo el problema. Si les inquieta, pues será que les gusta, pues está bien. No importa que tenga un hombro más alto que el otro, porque tiene un hombro más alto que el otro, me acabo de fijar. No sé cuál es el escándalo ni cuál es la angustia de los ultras. No lo he visto. He visto que el escándalo en general es porque es demasiado guapo. Para haberlo pensado antes. Demasiado europeo, demasiado blanco. Haberlo pensado antes. Y sobre todo que sí, de cuerpo entero es una visión pues, un tanto erótica, podríamos decir, del personaje, pero yo lo prefiero, por supuesto prefiero esto a esos cristos ensangrentados, esos ex-homos tirados en ataúdes de vidrio en las iglesias, cadáveres, cristos muertos con todas las heridas imaginables, todas las heridas que cuenta la Biblia y 100,000 heridas más que se le ocurrieron al escultor, o esos cristos crucificados lamentables en una situación horrible, a punto de morir o muriendo. Son imágenes estremecedoras, Julín. Imágenes estremecedoras. Bueno, prefiero esto, ¿no?
Pero por lo visto algunas personas prefieren al Cristo ese doliente, al Cristo destrozado, a esa imagen dolorosa, verdaderamente molesta que puede ser del Cristo doliente, ¿no? No sé qué prefieren. Yo cuando veo los pasos que salen, esos Cristos del Via Crucis también, los crucificados, los del Via Crucis y el Exe Homo, que es el ya muerto, son de las cosas que más me han repelido siempre de la Iglesia católica en la que yo me crié. Fueron de las cosas que iba yo con mi mamá a la iglesia y veía yo aquello, sangre y heridas y mala onda, ¿no? Mala onda. Y parece que muchos no lo han entendido. No bajé el volumen de la música del intermedio, por cierto, debo decir. Es el hijo del pintor, de hecho, sí, pero es una foto, porque además si tú lo ves, es una foto. O sea, si el pintor pues, poco pintó, porque ayer yo lo vi al chico, estaba encantado además. Está muy fitness, me encanta ese Jesus, muy 2024. Pues bueno, es la historia, pero yo creo que es una de las exageraciones propias de quienes han creado una religión que en realidad no les convence del todo. Y como decía yo, pues la gente que se hace hoy la religión a su manera y me dice, no, es que Cristo no es el de la Biblia, sino es un Cristo que es así, y se lo van inventando. Y dices tú, es que tú no te das cuenta que hace pocos años te hubieran quemado en la hoguera por eso.